Bueno, entonces, estas son las cuatro vistas principales que maneja el Rhino, ¿sí? Una vista de planta, una vista frontal, la vista lateral, que en este caso es una vista lateral derecha, y la vista de perspectiva. Vamos a hacer digamos, un recorderis aquí, porque ustedes han visto unos conceptos cuando vieron, bueno, realmente no sé cómo llaman la materia que ustedes ven donde les enseñan dibujo técnico, pero vamos a ver algunos conceptos, no sé si se llama geometría descriptiva o algo así. ¿Alguien que me confirme? Se llama dibujo, dibujo Dibujo 1, de Bueno, dos, profe. dibujo 2. listo, pero les enseñan, digamos, las diferentes vistas en las que uno pueda generar los cortes de los dibujos, ¿no? Y las proyecciones de líneas. Sí, algo así. Ok, listo. Sí, por ahí me estaba confirmando también Mariana. Bueno, entonces vamos a traer algunos de esos conceptos acá como para recordarlos. Bueno, estas tres vistas, la vista de planta, la vista frontal y la vista lateral derecha, un momentico que ahí se me pegó el mouse, listo, y la vista lateral derecha, son tres vistas que normalmente se conocen como vistas ortogonales. ¿Alguien sabe qué es una vista ortogonal? ¿O qué es el concepto de ortogonal? Creo que es que las vistas están dadas por un ángulo de 45 grados, que todas las líneas se conectan entre sí. Tiene que ver algo más o menos así, pero no es un ángulo de 45, sino un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Igual eso en el video pues les va a quedar más claro porque ahí está técnicamente explicado, pero más o menos para que me lo entiendan acá, el tema tiene que ver con lo siguiente. Estas tres vistas se conocen como vistas ortogonales. ¿Qué pasa con la vista ortogonal? Por ejemplo, yo tengo una línea acá, ¿sí? Que es una línea recta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en la vista superior, yo voy a ver la línea, esa línea en extensión. Pero resulta que en la vista frontal voy a ver esa línea no como una línea, sino como un punto, ¿no? Porque si la estoy viendo aquí, mire, aquí estoy viendo la línea en este sentido. Esto es como si yo tuviera, digamos, un objeto dentro de un cubo y cada una de estas vistas fuera una de las caras del cubo. En este caso sería la vista desde arriba del cubo, la vista desde la parte frontal del cubo, la vista lateral del cubo. Entonces, mire, las vistas ortogonales lo que hacen es lo siguiente. Me permiten ver o me permiten la visibilidad desde un ángulo de 90 grados. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo, venga, hagamos este cubo otra vez, pero lo voy a poner en el punto cero. Entonces ahí, por ejemplo, cogí la herramienta cubo y le digo, ubíquelo en el punto cero. Si aquí en la barra de comando él me está diciendo dónde lo quiero ubicar, en el punto cero. Entonces, 0, enter. Y luego me pide el largo, 50, enter. Eh, Perdón, me pidió el ancho, después el largo y después la altura. Bien, entonces le doy 50, 50 y 50. Bueno, entonces vengo acá y aquí tengo este cubo. Entonces mire lo que sucede con las vistas ortogonales. La vista ortogonal, aunque me permite ver precisamente ese esquema relacionado con la figura geométrica que yo tengo acá, tiene una limitante y es que precisamente si yo, por ejemplo, voy a colocar un punto como referencia, ¿sí? Un puntico como referencia aquí. Si yo tengo esto en la vista superior y le digo, o colóqueme el punto aquí, en ese caso, este punto está colocado en la esquina de arriba del cubo o en la esquina de abajo. ¿Qué opinan ustedes? De abajo, profe, ¿Por qué crees que de abajo? porque se está moviendo en Y, en la... Bueno, aquí hay varias cosas y eso es un punto importante lo que acabas de mencionar. Venga, yo me devuelvo y les explico esto antes que de pronto los puede llevar a entender
mejor la idea. Mire, la vista de planta o superior me está permitiendo ver el objeto en las dos dimensiones X y Y. X y Y para nosotros es largo y ancho, ¿sí? Cuando yo me paso a la vista frontal, entonces mire, tengo Z y X, es decir, largo y altura, ¿sí? Cuando me paso a la vista lateral derecha, entonces voy a ver es Z y Y. Z que es la altura y Y que es el ancho. Y finalmente, en la vista de perspectiva, puedo ver las tres dimensiones, ¿sí? Largo, ancho y altura. Entonces, bueno, la representación de estos ejes que ustedes ven acá son esas líneas que ustedes ven acá. Por ejemplo, en la vista de planta, el eje Y es la línea verde, ¿sí? La línea verdecita que ustedes ven ahí. En el eje X es la línea roja. Luego aquí en la vista frontal, pues también tenemos una línea verde y una línea roja, pero aquí la línea verde cambia y ya no es Y, sino que es Z. Y lo mismo acá, ¿sí? Entonces, esos son los ejes que están siendo representados allí. Lo que quiere decir que, mire, si yo tengo un eje Y aquí y un eje X acá, se supone que la altura es el eje Z, ¿sí o no? Pero esa altura yo no digamos que ese eje yo no lo veo, sino que de manera inconsciente está aquí. Aunque uno por preferencia del programa, uno puede sacar aquí el eje, ¿sí? Después les explico cómo. Entonces, cuando uno tiene eso allí, se supone que este punto donde se encuentran los tres ejes es el punto ¿qué? ¿No sería el punto neutro? Punto cero. El punto cero, es decir, el punto de origen, ¿sí o qué? Y cuando yo Sí. tengo Sí. desde aquí y me voy a desplazar, por ejemplo, hacia allá a buscar, esto es como un plano cartesiano, mejor dicho. Si yo estoy aquí parado y me voy hacia el lado derecho, ¿el valor es positivo o es negativo? Positivo. ¿Sí o no? En Sí. Y, cuando hago este En Y también es desplazamiento hacia acá, positivo. positivo, correcto. Y en Z, hacia arriba, positivo. Lo que quiere decir que de este punto hacia el lado izquierdo, ¿el valor es qué? Negativo. Negativo en X, ¿no? De aquí hacia Ujú. abajo, negativo en Y, y de aquí hacia esta dirección, negativo en Z. ¿Listo? Entonces, esa es la representación de este, digamos, de este sistema métrico. Bueno, una cosa, perdón un momentico. Cuando abrí el programa, no sé si ustedes vieron un cuadro de diálogo ahí. Venga, yo voy a hacer una vaina acá para que ustedes vean esto. Bueno, recién yo abrí el programa, salía un cuadro de diálogo que tenía unas vainas ahí que se llaman unos templates. Los templates son estos archivos que vienen predeterminados. ¿A qué se refiere con que vienen predeterminados? Pues que yo puedo cuadrar el sistema métrico dependiendo obviamente de lo que escoja. Por ejemplo, yo puedo coger objetos grandes en centímetros, objetos grandes en pies y en pulgadas, objetos grandes en pies. Bueno, pies y pulgadas es una sola, pies, pulgadas, metros, milímetros. Y luego aquí tengo objetos pequeños en centímetros. Un momentico, muchachos, que es que aquí me están colocando grabación. Denme un segundito. Entonces, bueno, les estaba diciendo que aquí en estos templates uno puede cuadrar los archivos de acuerdo obviamente a lo que tenga, es decir, en centímetros, en pies y en pulgadas, bueno, y aquí hay objetos largos y objetos pequeños. Si yo escojo este archivo de acá que dice objetos grandes en centímetros, por supuesto va a ser lo mismo que si coloco objetos pequeños en centímetros. La única diferencia que hay entre el archivo de arriba y el archivo de abajo es el tamaño de esta rejilla que ustedes ven acá atrás, de la rejilla gris. Por ejemplo, para este caso voy a coger objetos grandes en centímetros y le digo abrir. ¿Listo? Entonces ahí automáticamente el programa se cuadró primero en centímetros. Véalo aquí abajo. Yo puedo saber en qué unidad métrica estoy trabajando. Ahí abajo.
Y eso quiere decir, o sea, el hecho de que esté en centímetros quiere decir que en esta rejilla que ustedes ven acá, ¿sí? En esta rejilla gris, cada cuadrito de estos es 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Listo? Lo que les mencionaba ahorita de objetos grandes en centímetros u objetos pequeños en centímetros depende del tamaño de esta rejilla, aunque no significa que uno no pueda cambiar después esa rejilla. ¿A qué me refiero? A que mire, ahí están objetos grandes y usted la ven de ese tamaño. Pero si yo me meto aquí, donde está este piñoncito, y le doy clic acá, en las opciones del programa, mire que por acá, dentro de todas las opciones que yo tengo aquí, hay una que dice rejilla. Y mire lo que hay aquí. Aquí dice el tamaño de la rejilla, 200 líneas. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir aquí 700. Mire que ahí se agrandó. En ese caso, un tamaño grande sería 200. Un tamaño pequeño, en lugar, es decir, si hubiera cogido el otro template, no me diría 200, sino que me diría 100, por ejemplo. ¿Listo? Lo voy a dejar en 200, pues, como está, que no hay problema allí. Entonces, bueno, ahora sí. Venga, yo vuelvo y hago el cubo. Bien. Y vamos a irnos acá. Listo, entonces ahí tengo este tema. ¿Qué es lo que se dificulta? ¿Qué es lo que se dificulta a las personas que están aprendiendo a manejar un software de modelado tridimensional? Son dos cosas. La primera, entender que este objeto que está aquí es el mismo en todas las vistas. Lo único diferente que hay es que yo estoy viendo este objeto desde diferentes puntos donde se ubica el observador. ¿A qué me refiero? Si yo tengo este cuadrado acá o este cubo acá, aquí lo que estoy viendo es la cara superior del objeto. Es decir, me refiero a que es como si yo tuviera una cámara ubicada aquí viendo esta cara que yo tengo acá. ¿Listo? Si la vista frontal es como si estuviera viendo esta cara de acá y la vista lateral derecha es como si estuviera viendo esta cara de acá. Por lo que si quisiera ver la cara de la vista lateral izquierda, entonces, es decir, esta de acá, tendría que cambiarme a la vista izquierda. Entonces, ¿cómo lo hago? Me paro aquí en el nombrecito de la vista, abro, y aquí hay una opción que se llama Set View, y vengo y busco la vista lateral izquierda. ¿Listo? Cuando la presiono, ahí pum, me cambió el tema acá. Mire que aquí yo no vi cambio, precisamente porque esto es un detalle de lo que les estaba explicando ahorita con las vistas ortogonales. Pero póngale cuidado, mire que aquí está el eje Y hacia el lado de allá. Y cuando cambio a la derecha, mire que va a cambiar el eje acá. Sí, mire que ahí está de este lado. ¿Por qué? Porque pues mire que aquí el eje Y está en este lado y si lo estoy colocando hacia el lado de acá, mire que ahí ya me aparece el eje Y en este otro lado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esos detalles de ahí son los que uno tiene que empezar a observar para saber cómo está ubicado en el espacio tridimensional. Bueno, esta vista de ortogonal, para seguir pues como con las desventajas que tiene, mire que si yo copio y pego, y ahí lo que hice fue seleccionar el objeto, le di control C para copiarlo y control V para pegarlo, entonces él lo pone en la misma posición y después lo moví, ¿no? Después les explico cómo se hace todo eso. Pero bueno, mire que aquí hay un tema que es interesante y es este. Por ejemplo, yo aquí tengo un cuadrado y aquí, perdón, tengo un cubo y aquí tengo otro cubo. Si yo les doy a ustedes como información únicamente la ubicación de esos dos cubos, ¿qué creen ustedes o cuál de los dos creen ustedes que está más adelante que el otro? Opción 1 está más adelante, es decir, está más pegado hacia la pantalla, hacia el usuario. O la opción 2 es la que está más adelante. ¿Cuál de los dos? La opción 2, ¿Por qué? porque está más hacia, o sea, como hacia la derecha está en un punto positivo, estaría más cerca a la vista lateral, desde donde se estuviera viendo. Listo. Pero tenga en cuenta, ojo,
que cuando estoy hablando de positivo, o sea, yo tengo tres momentos aquí de valores positivos. Teniendo en cuenta que este es el punto 0, todo lo que esté hacia allá es positivo en X, ¿correcto? Todo lo que esté hacia arriba es positivo en Z, pero aquí yo no tengo visualización de que es positivo en Y. Entonces estarían a la misma altura, o sea, a la misma profundidad. Listo, entonces eso es lo que vamos a mirar. Mire, ahí se presenta ese problema. Si yo solamente tengo esta visualización, y esto es lo que yo les entrego a ustedes, ustedes van a tener una dificultad en saber cuál de los dos está más adelante, ¿sí? Si es este o este. Entonces, ¿qué necesito para poder identificar eso? Necesito tener una vista adyacente, es decir, una o la superior, o la de abajo, o la lateral derecha o la lateral izquierda, para poder saber eso, porque la vista ortogonal no me lo permite. De hecho, mire, si yo, bueno, aunque sí me lo puede permitir con el modo sombreado, mire, si yo le doy el modo sombreado, yo puedo ver que este pedazo de aquí está tapando a este, lo que quiere decir que este sí está por delante de este. Pero si lo tuviera así, no puedo saber cuál de los dos está adelante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Basarme en las otras dos. Entonces, mire allí. Tengo este de acá y este de acá. Entonces, si yo le doy clic a este, mire que ahí se resalta es este. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo esta figura ahí, es como si tuviera, venga, hago otro cubito acá, es como si tuviera, mire, aquí tengo el mismo esquema de visualización. Vamos a descomponer estas ventanas y vamos a ponerle un modo sombreado, perdón, un modo, pero a esto. Listo, ahí. Entonces píllese esto. Para mí esta es la vista superior, ¿correcto? O sea, la cámara yo la tengo ubicada acá y esta es como la pantalla que me está, o la parte que me está grabando la cámara. Entonces estoy viendo esta vista. Y la vista frontal es esta. Esta es la vista frontal. Entonces, mire, si yo estoy viendo la cámara en este sentido, ¿cuál de los dos? ¿El cuadrado de la izquierda o el cuadrado de la derecha está más adelante, está más pegado a la cámara? Pues aquí sí puedo ver que es el cuadrado de la izquierda. Sí, mírelo aquí. Este de acá. Este está más próximo a este plano. Este de acá. Y ese cuadrado de acá está más alejado de ese plano, lo que quiere decir que si este cuadrado que hay aquí es la representación de esta vista, el cubo está más pegado hacia esta vista que el de acá. Entonces, para eso voy a necesitar las vistas adyacentes para poder referenciarme sobre cuál es la representación de cuál. Y por supuesto, también otra manera de identificar eso es activar el modo de vista sombreado. Entonces, ¿cómo se hace? Yo me paro en la vista azulita, ¿sí? O sea, que quede azulita, y le doy clic ahí, o le doy clic acá, para poder generar, para poder saber cuál está por delante del otro. ¿Sí? En ese sentido, mire, aquí estoy viendo esta cara de acá, y esta cara de aquí es esta. ¿Sí? Esta línea que hay acá. Y sé que este punto de aquí es este punto de acá. Por lo que mire que lo que no es lo que estoy dejando de ver de este cuadrado del fondo es esta área de acá. ¿Sí? Estas tres vistas es como cuando usted tiene un desarrollo de un cubo. Como por ejemplo esto. ¿Sí? Cuando usted va a generar va a cortar un cubo en papel y después lo va a doblar para generar un objeto tridimensional, es lo mismo. Ponga que esta es la vista superior, esta es la vista frontal, esta es la vista lateral derecha, esta es la vista lateral izquierda, esta es la vista posterior y la vista desde abajo. Pues cuando usted los voltea, básicamente lo que va a obtener es exactamente esta misma figura, siendo que cada uno de estos planos es como la representación de una vista, una visual. ¿Listo? Entonces, bueno, les voy a explicar aquí cómo desplazarse
y cómo funcionan algunas de las herramientas que tenemos pues aquí. Bueno, Rhino, la distribución de Rhino está dada por lo siguiente. Tiene una barra de comandos, perdón, una barra de menús aquí arriba. ¿Sí? Aquí está el menú archivo, que es encargado de toda la gestión de los archivos, de guardar, de exportar, de importar cosas desde otros programas o de otros formatos. El menú edición, que aquí es, por aquí es donde está el famoso copy-paste. ¿Sí? Y de aquí para abajo ya son opciones de edición relacionadas con los objetos que yo tengo acá, ¿sí? Con estos objetos que tengo aquí en el área de trabajo. Tengo el menú vista, que de aquí salen las mismas opciones que salen acá. Las vamos a ir viendo en la medida en que vayamos avanzando. Menú curva, que tiene las opciones de todos estos comandos que ustedes ven acá, que están agrupados, que son los comandos de dibujo 2D o de curva. Superficie, todas las opciones que se encuentran en estos dos comandos. Cabe anotar que estos triangulitos, cuando ustedes ven esos triangulitos grises, quiere decir que si le dan clic sostenido, ahí se abren más comandos adentro, ¿no? Entonces, este menú superficie tiene todos los comandos que ustedes ven que están dentro de esta opción y dentro de esta opción. Luego viene el menú sólido, que es este de acá, con este de acá, ¿sí? En estos dos también se manejan todo lo que tiene que ver con sólido. Estos son primitivas básicas, estos son operaciones booleanas de esas primitivas básicas. Luego tengo el menú malla, que es este de acá, ¿sí? Están estas opciones. Menú dimensión, que este es como para hacer cálculos, bueno, no cálculos, sino para generar líneas, dibujos de líneas y ese tipo de cosas. Menú transformar, donde se encuentran muchas de las herramientas que ustedes ven acá, por ejemplo, mover, rotar, escalar, ¿sí? Esas son herramientas de transformación. Este menú tools es para esconder o mostrar muchas de las herramientas que están acá, ¿sí? Yo lo puedo personalizar. Menú de análisis, esto es como para cálculos físicos o de volúmenes o de masas o ese tipo de cosas. El menú de renderizado que tiene estas opciones de acá. Paneles, que son estos panelcitos que salen aquí, donde está el panel de propiedades, el panel de capas, el panel de preferencias de renderizado, panel de materiales, bueno. Y finalmente la ayuda, pues que es lo que traen todos los programas. Bueno, la segunda cosa, o más bien la primera cosa que es importante en Rhino es esta barrita que ustedes ven acá. Esta que dice aquí Command, esa es la barra de comandos. Cuando usted esté manejando el programa y se sienta como medio perdido, ponga cuidado a qué le está pidiendo el programa ahí. ¿A qué me refiero? El programa le va diciendo a usted, le va pidiendo cosas en la medida en que usted va avanzando con el modelado. Por ejemplo, si usted quiere crear una polilínea, que es este comando, selecciona la polilínea y mire lo que él le dice aquí de una. ¿Dónde quiere comenzar la polilínea? Entonces yo le doy clic ahí. Listo. ¿Dónde quiere poner el siguiente punto? ¿O a qué distancia? Usted lo puede hacer con distancia, por ejemplo, 80, ¿sí? Si en este caso serían 80 centímetros, porque estoy en centímetros, ¿no? Enter, y ya luego me pide seleccionar la dirección de la línea. Entonces mire que él me va pidiendo algunas cosas ahí. Y lo otro es que hay otros comandos que me va a permitir generar, por ejemplo, opciones secundarias que tiene el comando y que permiten, digamos, editar ciertas cosas. Por ejemplo, si yo tengo estos dos cubos y se están intersectando allí, voy a ejecutar un comando aquí que es la diferencia booleana. Entonces él me dice, selecciona el primer grupo de superficies, de polisuperficies, Enter, mire que él me dice ahí, presiona Enter para continuar. Y luego me dice, selecciona el segundo grupo, es decir, el grupo de polisuperficies que desea quitar. Mire que aquí me da una opción. Usted desea borrar el inicial, ¿sí? O sea, el que tiene aquí. Usted lo puede poner o sí o no. ¿Listo? Cuando yo selecciono acá y le doy Enter, entonces mire, ahí se ejecuta el comando y esto es lo que hace en particular ese comando. ¿Sí? Lo corta ahí. Bien. Igual más adelante lo vamos a ver. Entonces, bueno, esa barra de comando es bien importante porque esa siempre les va a ayudar a ubicarse.
De ahí en adelante, entonces vienen estas pestañas. Estas pestañas son herramientas, pero están agrupadas, digamos, porque son herramientas que parten del mismo concepto, ¿sí? Del uso del mismo concepto. Yo personalmente siempre lo mantengo aquí en la vista estándar, que tiene pues como un grupito de cada una. Y además porque ya me acostumbré así, porque esto es, digamos, de las novedades que fueron surgiendo a partir del Rhino 5. Listo. Entonces, ¿qué tengo acá? Vamos a aprender a manejar estas dos herramientas primero que son digamos, las más básicas. Yo estoy parado acá en la ventana y supongamos que yo quiero desplazarme de un lado a otro, ¿sí? Ojo, no es mover la figura, sino desplazar la ventana, como cuando ustedes en Illustrator le dan barra espaciadora y mueven el mouse. Aquí se hace con este comando que se llama paneo. Entonces, cuando usted le da clic ahí, usted clic sostenido y arrastra. ¿Listo? Pero hay un detalle acá y es que si yo quiero, por ejemplo, moverme varias veces, pues tendría que hacer esto. ¿Sí? Varias veces. Entonces, para no tener que ir cada vez acá donde está esto, yo lo que puedo hacer es que le doy clic derecho y arrastro. Clic derecho sostenido y arrastro. Eso va a funcionar en estas tres. Mire, aquí clic derecho y arrastro. Clic derecho y arrastro. Bien, pero mire que cuando estoy aquí en la perspectiva, si yo le doy clic derecho y arrastro, mire lo que sucede. Allá tengo la herramienta rotación. La herramienta rotación es esta que está aquí al ladito. Entonces, si yo quiero utilizar el paneo aquí en la perspectiva sin necesidad de ir hasta acá, lo puedo hacer con Shift presionado en el teclado, clic derecho y arrastro. ¿Listo? Esa es como la conjunción de teclas. Shift, clic derecho sostenido y arrastro y muevo el mouse. Y si es clic derecho sostenido solito, es la herramienta rotación. Por supuesto, uno acá puede también rotar, por ejemplo, convertir esto en una vista isométrica. Pero no se lo recomiendo. O sea, normalmente uno siempre tiene estas tres en vistas ortogonales y esta en perspectiva. Que la perspectiva difiere de la isometría, ¿no? Mire que la perspectiva tiene puntos de fuga y me doy cuenta porque el tamaño del cuadrado de aquí es mucho más grande que los cuadrados que están en el fondo. Entonces, aquí hay un punto de fuga, ¿sí? Cuando vieron dibujo 2D, hay un punto de fuga como por acá arriba y otro punto de fuga por este lado de acá, ¿sí? De esa manera, mire que aquí puedo saber que o esto se ve más pequeñito este lado que estos dos que están aquí adelante. Pero en el caso de la isometría, mire que aquí el cuadrado que usted ve acá es el mismo tamaño del que usted ve acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí no tiene punto de fuga, sino que es una vista isométrica. Bien. Para volver nuevamente a la vista normal, entonces usted viene acá, Set View, le dice vista de planta o vista superior nuevamente y él vuelve y ¡pum! La corrige. O en su defecto, también lo que puede hacer es coger el carrito. El carrito tiene aquí las diferentes vistas. Vista de planta, desde abajo, frontal, lateral derecha, lateral izquierda, desde atrás y perspectiva. Lo que quiere decir que yo puedo tener, por ejemplo, dos perspectivas. Mire, perspectiva 1 y perspectiva 2. Esto es bastante útil para cuando usted, por ejemplo, va a renderizar. Entonces usted terminó su modelo y lo tiene en una posición, digamos, lo colocó en esa posición. Pero resulta que usted necesita ver algo en la parte de atrás para saber si ya acomodó bien la luz o no sé qué. Entonces, pero usted no quiere mover esta opción, o sea, no quiere mover esta vista, entonces lo hace sobre esta. Viene y mira, corrige, no sé qué, y ya después vuelve otra vez acá y renderiza esta vista de aquí. ¿Listo? Si quieren volver, digamos, yo cambié todas las vistas, supongamos que esta es la vista izquierda, la vista derecha, no sé qué. Si yo quiero volver a las 4 vistas iniciales, le doy clic acá. ¿Sí? Cuando le doy clic aquí, ahí mismo él se cuadra y me coloca aquí la vista de planta, la vista frontal y la vista lateral derecha. Es decir, como inició las vistas por defecto. Bueno, hay un tema acá y es que vienen después de estas dos herramientas las herramientas de zoom. El Rhino tiene 4 tipos de zoom. Está el zoom dinámico. Bueno, si usted quiere ampliar una de las vistas, se va al nombrecito, le da doble clic y lo amplía. ¿Listo? Si se quiere cambiar de vista, lo puede hacer de estas pestañas que están acá abajo.
Incluso usted aquí puede agregar más vistas y usted le puede decir acá nueva vista o tal, bueno, tal. A mí pues personalmente con estas 4 solamente ya me es suficiente. Entonces, si quiero volver otra vez al estado anterior, entonces le puedo dar clic acá o le puedo dar doble clic directamente a la ventana. Entonces, bueno, voy con el tema del zoom. Está este que es el zoom dinámico. El zoom dinámico ustedes lo tienen también en la ruedita del mouse. Yo en este momentico no tengo ningún mouse conectado, sino que lo estoy haciendo del trackpad. Entonces, digamos que aquí se da con los 2 dedos, ¿sí? Si yo subo los 2 dedos, tengo zoom out, y si los bajo, tengo zoom in. Pero aquí hay un detalle, es que cuando usted tiene un mouse conectado, hay una, en la ruedita en el centro, eh, normalmente los mouse vienen con una vaina que son mouse de paso. ¿Qué significa eso? Que la ruedita del centro, cuando usted la está moviendo hacia adelante o hacia atrás, ella se va como atrancando. Y cuando usted se va atrancando, cuando esa ruedita se va atrancando, tiene un problema y es que, por ejemplo, si usted se quiere acercar bien a esta punta, entonces usted llega y hace esto y ahí se le salió, ¿sí? Mire que ahí se sale de cuadro, ¿sí? Yo le doy hacia adelante y se sale de cuadro y le doy hacia atrás y ya me queda muy pequeñito para lo que necesito ver. Entonces, ¿qué hago? Cojo el zoom dinámico, vengo y pongo la lupita ahí donde quiero poner, donde quiero aumentar, le doy clic sostenido y muevo el mouse hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? O sea, ¿a qué se refiere con que sea dinámico? Pues que va a ser, se va a saltar los pasos. ¿Sí? Entonces, mire, va a ser mucho más degradado, ¿sí? Ese tema. Listo. Adicionalmente, entonces, esto yo lo puedo también hacer sin necesidad de venir hasta acá, lo puedo hacer con control, presionado en el teclado, clic derecho, arrastro hacia arriba y hacia abajo. Bien, para no tener que venir acá. Luego está el zoom por ventana. El zoom por ventana funciona parecido al de Illustrator y al de Photoshop. Yo cojo el comando, simplemente vengo aquí, abro una ventanita y él viene y se acerca allá. Listo, ese no tiene ciencia. Luego tengo este que es la extensión de zoom. La extensión de zoom funciona como el control 0 en Illustrator. ¿Sí se acuerdan de qué hacía el control 0 o no? Alguien que me diga. Si alguien está hablando, no se oye. No, profe, la verdad no me acuerdo. El control 0 lo que hacía era una extensión de zoom. ¿Sí se acuerdan que uno lo que hace cuando, por ejemplo, uno está trabajando en una partecita así, cerquita, cuando usted le da control 0, ahí mismo llega y ¡pum! Sale todo el área de trabajo. Y se muestra todo el área de trabajo. Entonces, ¿qué pasaba allí? Por ejemplo, si yo tengo, digamos, varios elementos acá, digamos, unos puntos, y supongamos que yo estoy trabajando solamente solamente en esta parte de acá. Cuando yo le doy clic aquí, mire que ahí mismo todos los elementos que yo tengo en el espacio virtual salen, ¿sí? Se encuadran en esta ventana. Y cuando yo le doy aquí clic derecho, ¿sí? Mire que ahí, bueno, esto es una ayudita que tiene el Rhino. Yo me paro, mire que hay sale un cuadradito amarillo que tiene como el icono del botón derecho del mouse y el del izquierdo. Entonces aquí me dice, el botón izquierdo es Zoom Extends, lo hace en una sola vista. ¿Sí? Por ejemplo aquí, mire, la vista frontal, clic izquierdo, ¡pam! ¿Listo? Yo modifico otra vez esto acá. Y cuando yo le doy clic derecho, lo hace en todas las ventanas, al tiempo. Bien. Luego viene entonces
el zoom por selección, que es el último tipo de zoom. Entonces yo selecciono acá y le doy clic. En este caso, clic izquierdo solamente lo hace en una ventana. El clic derecho va en todas las ventanas, va y busca eso. Bien. Listo. Finalmente, digamos que dentro de esta parte están estos paneles de aquí. Este es el panel de propiedades del objeto. Que cuando yo lo selecciono aquí cambia, entonces puedo ver cómo se llama, digamos en qué capa se encuentra, bueno, todo este tipo de cosas. Esto lo vamos a aprender a manejar y aquí ya puedo empezar a colocarle, por ejemplo, apariencia de materiales, mapeado de texturas, bueno, darle unos temas de visualización allí. Tengo el panel de capas que trae, cuando uno inicia un archivo en Rhino, siempre salen estas 5 capitas, que más adelante los vamos a aprender a modificar. Es decir, esto actualmente se están creando objetos en la capa por defecto, pero yo puedo cambiar aquí a diferentes capas y bueno, esconder unas, bloquear unas. Sí, lo típico que se puede hacer, por ejemplo, también como en las capas de Photoshop y de Illustrator. Luego bueno, estos paneles de renderizado, pues que el motor de render de Rhino no es que sea muy bueno que digamos, entonces eso es lo que vamos a ver precisamente en Keyshot, en el otro programa. Y esta parte de acá abajo, estas barras de herramientas que hay aquí, bueno, esto que hay acá es lo que comúnmente se conoce como snaps, que son referencias a los objetos. Por ejemplo, digamos que yo quiero iniciar una línea y yo quiero que la línea quede, ¿sí? Que la línea se inicie en la mitad de esta línea. Entonces, ¿qué hago? Presiono aquí mitad y mire, ¡pum! Él llega y me detecta ahí cuál es la mitad de la línea. ¿Listo? Si yo le digo, por ejemplo, en un punto final, entonces mire, él me va a detectar los puntos finales y así sucesivamente. Entonces aquí, por ejemplo, detecta puntos finales, objetos cercanos, puntos, me refiero a estos elementicos que ustedes ven acá, punto medio de una línea, al centro de una circunferencia o de un arco, líneas intersectadas, líneas perpendiculares, tangenciales, cuadrantes, bueno, aquí hay un montón de cosas allí, que más adelante también le vamos a encontrar la utilidad. Esto es bastante importante porque es lo que nos permite referenciarnos a los diferentes objetos que nosotros tenemos allí. ¿Listo? Listo. Por acá tenemos esta parte de aquí que son unas ayudas, como cuando uno en Illustrator presiona Control U. El Control U como que empiezan a salir esas rayas de color fucsia, ¿sí? Que le dicen a uno, por ejemplo, cuando se puede acercar a un objeto, o bueno, salen esas ayudas. Por ejemplo, este Grid Snap, si yo lo enciendo, es lo que me va a permitir que cuando yo vaya a iniciar un comando, mire lo que sucede acá. Voy a poder empezarlo desde los punticos que se intersectan en la rejilla, en esa rejilla gris. Si yo lo apago, entonces mire que yo puedo iniciar desde cualquier parte. Ortogonal es que me mantiene la línea recta, es como cuando en Illustrator se hunde Shift, ¿sí? Para mantener la línea recta. Bueno, aquí está la opción de planar, que es para referenciarse con un plano, o Object, Snap, que son estas ayudas que están aquí. Mire que si yo le doy clic ahí las esconde. ¿Listo? El Smart Track, que es lo que me permite identificar, por ejemplo, líneas rectas o ángulos o ese tipo de cosas. Y bueno, una ayudita aquí que se llama Gumball, que es para eso. A mí personalmente no me gusta, pero bueno, si yo lo coloco allí, es que yo puedo rotar aquí directamente o puedo moverlo en los 3 ejes. A mí personalmente no me gusta, sino que me gusta utilizar mover y rotar, que son estas dos. Pero bueno, ahí lo dejo a consideración de ustedes. Y grabar la historia para saber si uno cuánto se puede devolver o bueno, como hace uno normalmente, digamos, en Photoshop. Listo, muchachos. Eso es como... O sea, no quiero avanzar más como en el tema porque realmente necesitaría que ustedes tuvieran ya el programa instalado para poder como avanzar. Entonces, más bien lo que voy a hacer es que vamos a dejar la clase hasta ahí, pero
sí me gustaría que ustedes empezaran a hacer la gestión de instalar el programa para poder generar, ya a partir de la próxima clase, comenzar con ejercicios, ¿sí? Comenzar a desarrollar los ejercicios. Entonces, lo único que quedó pendiente es de montar los videitos que les digo que les iba a mandar como con la información ya bien dada de lo que les acabé de mencionar, porque pues esto es como más a manera de resumen. Y bueno, nada, pues la próxima semana espero que ya por lo menos la gestión de que ustedes tengan instalado por lo menos el Rhino. El Quicio todavía no lo vamos a utilizar, pero por lo menos el Rhino sí. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, nada, que estén bien, cuídense y hablamos en 8 días entonces, si Dios quiere. Profe, una cosa. Dígame. Es que ahorita estaba viendo en Juego Virtual para revisar los enlaces Sí. y pues como yo hice una modificación de matrícula el lunes, quizás por eso no estoy dentro de la clase, o sea, dentro de Bueno, los no, participantes. pero de hecho sí estás porque en la lista tengo 5 personas. Hay 5 personas. Ah, listo. Sí, no, no hay problema. Ah, listo, perfecto, gracias. Listo, ok. Bueno, otra cosa es que si por si acaso, pues todavía sigue el problema este de que no aparece el enlace y tal, entonces estén pendientes del correo, que yo se los mando y hacemos la misma que hicimos hoy. No hay problema, igual. Ah, listo, profe, Listo, profe. gracias. Listo. Perfecto. Bueno, No, muchachos, profe. bueno, que estén bien. Cuídense.